Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Carlos Marx Barbosa Guzmán y les envío un cordial saludo. Bien, hay un tema que deseo poderles compartir y es relacionado a la cuestión de algo que ha estado enfrentando cierto sector de la sociedad, en este caso de manera particular que me voy a referir al grupo de las mujeres, acerca de esa situación de cierta ausencia, cierto grado de solidaridad y sobre todo esa ausencia también de empatía en tratar de ayudar a empoderar las causas de la mujer. Bien, ¿cómo vamos a ir desarrollando este punto? Es algo que se ha venido destacando en diferentes países a través de estudios realizados por organismos internacionales y ciertas naciones en el que llegaron a hacer ciertos vislumbramientos sobre las situaciones de cómo se ha manejado la representatividad en espacios tanto de la iniciativa privada como también en espacios públicos como sea en el gobierno, para los efectos de que se vea la presencia de la mujer. Y bueno, uno de los factores muy importantes que llegaron a provocar esa desconfianza es el tipo de mentalidad que durante algunos años se empezó a manejar acerca de que la mujer no tendría esa capacidad intelectual, cultural, la situación de dominio de sus cuestiones anímicas para poder hacer frente a responsabilidades tan importantes como es el manejo de ciertas categorías directivas o de representatividad popular. Pero bueno, afortunadamente, con el paso del tiempo, fueron demostrando poco a poco acerca de esa posibilidad de que mientras se demuestre o se les dé la oportunidad de llevar a cabo este tipo de labores tan importantes, entonces han ido muchas de ellas dejar un buen papel para que de esta manera se logre precisamente ir empoderando poco a poquito, a pasos muy lentos, por cierto, pero que sí ha marcado una gran tendencia acerca de esa posibilidad de llevar a cabo lo que es una buena representatividad y un buen trabajo. Entonces, una vez realizado este tipo de situaciones de evaluaciones, se empezó a ver las situaciones acerca de esos cargos, conferirles esa confianza de cargos directivos. Y bueno, por ejemplo, se empezó a vislumbrar la situación de que solamente un 8% llegaban las mujeres a ocupar cargos directivos. Y bueno, sucede que en muchos de los casos también en cuestiones de áreas gubernamentales. No se daba esa oportunidad. Había obviamente estas cuestiones sobre la gran desproporción muy visible por la cuestión de que no se le daba esa debida importancia a esa labor. Obviamente tenemos unos grandes retos que fueron enfrentando muchas mujeres porque es obvio, ante la cuestión del cuidado de hijos, de la situación de atención del hogar, es evidente que, bueno, hay una situación de desventaja frente a caballeros que no han tenido también la oportunidad de enfrentar esa responsabilidad. Afortunadamente, con el paso de los tiempos se ha venido desarrollando una cuestión de llevar a cabo lo que es esa confianza para que ambas partes se vayan involucrando y se han ido quitando también ese tipo de prejuicios de que el hombre no debe realizar labores domésticas porque llegan a algunas personas a decir a manera de burla que hay cierta tendencia de homosexualidad, lo cual es totalmente falso. Entonces, afortunadamente, al conjugarse la educación de ambas partes en los hogares, fueron inculcando a los hijos el valor de la responsabilidad de darle su importancia a una mujer, a una hija, y también de que todos se involucren en los aspectos educativos y de ayuda, y obviamente acerca de las cuestiones de los deberes dentro del hogar y las oportunidades que deben tener hombres y mujeres
para otro tipo de situaciones como es de trabajo y como también de estudios. Las mismas oportunidades obviamente se fueron dando. Y es evidente que también un factor muy importante que ayudó a que esto fuera creciendo es que en el hogar, ante la situación de la educación, que muchas veces, la mayor parte del tiempo, la mujer la dedica al cuidado de los hijos, el ir inculcando este tipo de situaciones para que valoren y respeten esa actividad, ese trabajo, esos estudios, todo tipo de actividades por parte de la mujer. Claro que fue poco a poco dándole ese tipo de empoderamiento. Eso es algo muy bueno y pues era muy necesario que se fuera dando así ya en el siglo XX. ¿Por qué? Porque no podríamos ir para atrás. Esto requeriría obviamente que hubiera un avance. Y bueno, ante estas situaciones hay una lucha muy fuerte, es evidente, de quitar esos sesgos ideológicos de que cómo darle tanto campo de acción a las mujeres, que, bueno, siguió existiendo ese tipo de situaciones donde varios hombres, no todos afortunadamente, pero varios hombres, pues aún tenían ese tipo, o tienen, porque aún existen desafortunadamente en estos tiempos, de ideas arraigadas acerca de que el dominio debe de manejarse por parte del hombre y que el valor de la mujer debe ser menos. Ese tipo, obviamente, de situaciones son las que repudiamos muchas personas y que por lo tanto deseamos que se vaya abatiendo este tipo de cuestiones mediante una correcta educación desde los hogares, pero también donde se pueda estar difundiendo a través de las instituciones gubernamentales. Ese es uno de los puntos muy fuertes que necesita llevarse a cabo aún, porque son tareas pendientes que no se han podido formalizar. Pero afortunadamente muchas mujeres han logrado ir llevando a cabo lo que es esta situación de lograr que vaya dándole fortaleza a la protección de la mujer, como es el caso de incluir en ciertas leyes los términos de las y los, para ir identificando y ahora sí darle su espacio correcto que merecen. También el hecho de ir creando ciertas leyes de protección a la mujer, leyes contra la violencia a la mujer, leyes para erradicar lo que es la violencia, la discriminación contra la mujer. Y bueno, obviamente este tipo de situaciones hace que se lleve un valor más grande a lo que es una persona y se regrese esa situación de la dignidad de la mujer. Estos son aspectos que todavía en algunos países no han podido ir superando, pero afortunadamente en muchos países centroamericanos, como el caso particular, por ejemplo, de México, que está más arriba de la parte de Centroamérica, pues se han ido logrando conquistar estos espacios de reconocimiento de este valor tan importante que representa la mujer, porque además no debemos perder de vista que entre la situación de la educación y del apoyo moral a la pareja y las cuestiones que tienen que ver con el hogar, bueno, tenemos que la productora de la vida es una mujer. Y esto, claro, que le da un valor que es invaluable. Es algo que se le concedió a una mujer el procrear y tener hijos y que existe esta humanidad. Y obviamente es la que está más cerca en ir lograr la alimentación de los hijos, igual el momento más cercano que se tiene para tener una muy buena educación y lograr que haya esos valores hacia la familia. Pero lo mejor es cuando se logra que el hombre comprenda todas estas situaciones y se involucre en los temas. Esto es algo que obviamente requiere mayor difusión por parte del gobierno, porque de repente llega a haber campañas, pero son esporádicas. Eso es un grave error. Es un grave error porque solamente pareciera que se utiliza como en los tiempos de elección, que solamente vienen ciertas jornadas y de ahí ya se calman las situaciones
como si fuera algo pasajero cuando resulta ser algo necesario. ¿Por qué? Porque las familias siempre van a estar ahí, siempre, en todos los tiempos, durante todos los años, va a haber nuevos matrimonios, va a haber nuevas parejas, va a haber nuevos nacimientos, va a haber nuevas familias, y obviamente todos, durante todo el tiempo, durante años, van a necesitar tener este tipo de información. Ese es uno de los aspectos que de repente se olvidan y se deja de estar invirtiendo en lo que es este sector de la educación. De ahí que ha habido la necesidad de grupos feministas de llevar actos, obviamente para que se escuche su voz, actos fuertes, actos de escándalos, actos inclusive de agresión, como es el caso de recurrir a la iconoclasia. ¿Qué necesidad de acudir a la iconoclasia cuando el funcionario, con que respetara lo que son estos tipos de estos principios y las leyes que ya se encuentran, por ejemplo, aquí en México, para llevar a cabo lo que es el cumplimiento de las responsabilidades de ese respeto y lograr que la mujer recupere esta dignidad y su reconocimiento como ser humano, pensante, cambiante y de mentalidad de progresismo, no habría ningún tipo de situaciones de violencia ni de trato de discriminación en contra de las damas ni de las niñas. Entonces, mientras no se mantenga una situación de institucionalizar a medida de una cuestión que sea permanente, no solamente que sea esporádica por ciertos periodos de tiempos, sino que debe ser algo permanente. Mientras no exista este tipo de situaciones de seguimiento así, va a seguir habiendo estos actos de discriminaciones y de violencia contra la mujer. Por ejemplo, en el caso particular de Guerrero, tenemos una situación, por eso el punto que abordé, sobre la falta de esa solidaridad de muchas mujeres. Fíjense, tenemos lo que ocurrió en el caso de hace unos años aquí en el estado de Guerrero, México, en el que el gobernador propuso a 15 personas para que ocuparan cargos de magistraturas en el Poder Judicial. De esas 15, solamente 5 fueron mujeres. Y eso es algo, pues, contra la ley, porque en la Constitución habla acerca de que debe existir la paridad, es decir, igualdad de hombres en el mismo número mujeres. Y sin embargo, al proponer 15 personas y dentro de las 15 solamente 5 mujeres, eso obviamente implicaba una violación a la Constitución del Estado. Pero lo más grave de esta cuestión es que fue avalado tristemente por mujeres. Así es, sucede que ninguna mujer diputada hizo uso de la tribuna para oponerse a esta situación de disparidad. Ninguna de las mujeres diputadas levantó la voz para manejar un voto particular o un voto en contra de este tipo de nombramientos donde no se estaba manejando el mismo número de mujeres que hombres, para que así en el Poder Judicial exista el mismo número de hombres y mujeres. Entonces, obviamente, la mayoría de magistrados que hay en el Poder Judicial y también en el Tribunal de Justicia Administrativa son hombres, pero aquí, repito, es por la cuestión de esa falta de empatía de mujeres que todavía no se han involucrado en este tema para que se logre este aspecto tan importante por el cual el movimiento feminista y las demás mujeres unidas en diversas asociaciones han venido luchando y esforzándose para lograr precisamente la conquista de este tipo de situaciones. Hay unas que han logrado mucho, como el caso, por ejemplo, del tiempo de jubilación. Mientras que a hombres le dicen, son 30 años cotizando para que te jubiles, a las mujeres les dicen, tú tienes 28 años. Eso es un privilegio. El hecho de que, por ejemplo, a las mujeres se le diga, bueno, tú tienes derecho a que hagas uso de la guardería, pero si un hombre
solicita ese servicio, en la ley dice no, porque tú eres hombre. Entonces hay un privilegio, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es concedido a la mujer trabajadora. Entonces, así como se han venido logrando algunas conquistas laborales y de seguridad social, bueno, lo mismo falta mucho por lograr que se alcance esa igualdad en estos cargos o puestos directivos. Pero repito, no se va a lograr esta situación mientras haya mujeres que se opongan a que exista esta paridad, a que se haga realidad. Mientras no haya mujeres que tengan la posibilidad de hacer uso de una tribuna, de poder levantar la mano a favor de las mismas mujeres, mientras no existan esas mujeres y ellas se queden calladas, va a seguir siendo lento que haya esta situación de que se mantenga una igualdad rápidamente en las cuestiones de paridad, en las leyes, en los cargos, sector público o privado, ante la ausencia de esta empatía de las mismas mujeres, como el caso que acabo de explicar. Entonces, sí existe tareas pendientes, sí existe aún trabajo que realizar. Obviamente, varias personas no se dan cuenta de estas situaciones, pero existen, nos damos cuenta varios que estamos en estos medios, y lo triste, fíjense nada más de esta situación, es que en el caso particular que mencioné, donde ninguna mujer diputada se opuso a que se eligieran más números de hombres en el Poder Judicial y en el Tribunal de Justicia Administrativa para que sean magistrados, sucede que ellas lograron reelegirse y siguen igual, sin darle una voz de empoderamiento a las mujeres. Entonces, esta es la situación que aún se vive. Sí ha habido leyes, sí ha habido avances en México para la protección, la defensa de los intereses de la persona, de las mujeres, pero aún hay muchas cosas por realizar. Y esta es una de las tareas pendientes, de las cuales, en mi caso particular, yo hice público, redacté artículos sobre ese tema, di algunas conferencias al respecto. Y bueno, muchas mujeres, sobre todo ellas, las diputadas, se molestaron, pero yo hice un levantamiento de voz a favor de la mujer, y es algo que voy a seguir reiterando conforme a mis posibilidades. Pero es necesario que las demás mujeres se sigan uniendo para que se elijan a verdaderas representantes sociales y populares que sí representen su voz. Y de esta forma yo sé que se va a lograr con mayor rapidez esa paridad que se espera. Bien, espero que este tema les haya agradado y gustado, porque es una cuestión novedosa para muchas personas que desconocen estos puntos que todavía están pendientes por resolverse. Con muchísimo gusto les comparto este tema. Se despide su amigo, ya saben, Carlos Marx Barbosa Guzmán, desde la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, aquí en el país de México. Les deseo muchísimo éxito, que estén muy bien. Hasta pronto.